Pues, hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas las nuevas integrantes y los nuevos integrantes del seminario. Vamos a iniciar la novena sesión. Este, Pensamos organizar un poco la exposición de la siguiente forma. Cintia va a, a hacer una presentación breve como del texto. Luego yo haré algunas notas, comentarios sobre la teoría económica subyacente, ¿no? Por lo menos en lo que compete a la parte de Ancud, ¿no? Y luego Cintia volverá a cerrar con su exposición, ¿no? Lo que tiene que ver con, pues, la filosofía feminista, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, después de esa exposición, que supongo que durará algo así como una hora, pues podemos dar lugar a debate, ¿no? Entonces, si están de acuerdo y si Cintia no tiene alguna otra observación, pues podremos ir empezando. Sí, listo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por compartir, por darse el tiempo. Bienvenidas. Un poco, yo nada más brevemente quiero decir por qué nos interesó el texto. Creo que nos gusta en especial, bueno, obviamente por el tema que hemos trabajado en el seminario de Yankel, pero también porque tiene una ventaja este libro y es que no caricaturiza al oponente, ¿no? Y que creemos que eso es parte de lo que se puede llamar un ejercicio democrático, que creo que es algo que podemos o debemos anhelar en el feminismo. Eh, y bueno, esto se ve muy favorecido por una discusión atenta, comprometida con la persona que piensa exactamente lo opuesto, ¿no? A una, en el caso de ambas autoras, y también señalar que ha habido una fuerte tendencia, un regreso a cierto feminismo marxista, sobre todo por fenómenos como la marcha, ¿no? La International Women's March, que dejó como un ambiente en donde muchos textos feministas marxistas se recuperaron y de alguna manera nos pareció interesante, ¿no? Ver qué piensa justo una liberal que discute con ese feminismo marxista, ¿no? A veces uno está dentro de sus opiniones y hablando con sus compañeros y entonces todo el mundo está de acuerdo, pero está bien salir un poco de ahí y ver y tener retos teóricos, ¿no? Al escuchar a la persona que piensa diferente. Y por otro lado, algo que nos gusta mucho de la metodología que han seguido las autoras, esto lo platicábamos Yankel y yo antier, es lo que le decía también ahorita Itzel, tienen un acercamiento a las cifras, a las estadísticas, que creo que es algo de lo que adolece mucho la filosofía política, ¿no? Y a lo que creo que tendríamos que aspirar y que nos acercaría a esto que alguna vez ya se mencionó en este seminario y es la posibilidad de pensar en universidades, perdón, en universalidades concretas, ¿no? En este caso, lo que está en juego es que se entiende por capitalismo y lo que nos llama la atención es que hay dos posiciones que entienden el capitalismo de manera antagónica, pero que tienen las mismas ambiciones filosóficas, conceptuales de llegar a una comprensión del mismo, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de Ancud, que es la primera autora que expone en este libro que se llama Capitalismo a favor o en contra, que está editado por Cambridge, en donde las dos autoras, Good y Holmstrom, empiezan con una presentación de sus puntos y luego viene una respuesta de una a la otra y luego una segunda respuesta a la primera respuesta, ¿no? Entonces, un poco para comentar cómo es esa estructura del libro, nosotros ahorita vamos a empezar, es también un libro que es muy difícil de sintetizar, entonces, bueno, hoy vamos a empezar con la primera parte y es la posición de Kud, dejando pendiente para la siguiente sesión la respuesta, o bueno, más bien la propuesta, ¿no? La propuesta de Nancy Holmstrom. Entonces, bueno, nada más eso. Ya. Ok, bueno, entonces, pues voy a, como les comentaba, voy a exponer, eh, les voy a hablar acerca de la teoría económica que subyace, ¿no? A la defensa feminista, ¿no? Del capitalismo por parte de Ancud. ¿Se me escucha bien? Es que está lloviendo, entonces no sé si se me escucha bien. ¿Sí? Sí. Ok. Ok, bueno. Yo me quiero concentrar en tres puntos que me parecen fundamentales, ¿no?
que es, bueno, uno, el concepto de capitalismo que tiene Q. Dos, la tendencia al equilibrio por vía de la optimalidad de Pareto, ¿no? Y los agregados de información, ¿no? Y tres, el concepto de explotación con el que trabaja Q, ¿no? Y al final haré alguna referencia sobre esta idea un poco rara que tiene el fetichismo mercantil, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay alguien que no tiene su micrófono apagado. Creo que ya. Okay, gracias. Entonces, bueno, voy a empezar con el concepto de capitalismo de Hood, ¿no? Y bueno, la definición que ofrece Hood tiene 4 notas esenciales, ¿no? Uno sería la propiedad privada del capital, y quiero ir como comentando un poco las notas, sobre todo en relación con la interlocución, ¿no? que mantiene con el marxismo, ¿no? Entonces, esta propiedad privada del capital entiende capital en sentido amplio, es decir, como insumo productivo, en el entendido que eso puede ser o medio de producción o como recurso intangible o incluso como fuerza de trabajo, ¿no? Esto es como capital humano. Ahora, desde el punto de vista marxista, sucede, sin embargo, a la inversa, ¿no? Los medios de producción son capital gracias a la propiedad privada, ¿no? Es decir, no puede haber capital antes de la propiedad privada. Lo que sugeriría Kud es que si existe propiedad privada del capital, es que existiría el capital independientemente de la propiedad privada, ¿no? Entonces, esa es la primera divergencia, ¿no? Porque los medios de producción, desde el punto de vista marxista, se vuelven capital por la propiedad privada de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ese pequeño matiz, ¿no? Habría que hacerlo notar, ¿no? Por otro lado, los medios de producción, o solo los medios de producción y solo la fuerza de trabajo pueden contar como capital, es decir, capital constante y variable respectivamente, ¿no? Esto se debe a que el capital es una forma desarrollada del valor que se origina, sí, en la producción mercantil, pero solo en los ramos productivos. De manera que cualquier otro recurso que pueda monetizarse y del que incluso puedan sacarse ganancia, ¿no? Como los medios de circulación, no podrían contar como capital. Entonces, en sentido marxista, el término capital es más restringido, es lo que quiero decir, ¿no? Hood lo utiliza en sentido más amplio, ¿no? Como propiedad privada de los recursos, incluso llega a decir, ¿no? Aquí todavía no entro en ninguna polémica, solo quiero establecer como las diferencias, ¿no? Dos, y quizás este es el punto en el que más está de acuerdo, podría estar de acuerdo con Marx, es la existencia de un mercado especial de fuerza de trabajo, ¿no? Para Marx incluso, ¿no? Se trata, este mercado especial de fuerza de trabajo es la nota que distingue esencialmente al capitalismo de cualquier otra forma de economía mercantil, ¿no? Es decir, si existe capitalismo es porque existe un mercado especial de fuerza de trabajo. Hay que observar, sin embargo, que para Kud el mercado de fuerza de trabajo se desarrolla como efecto de la propiedad privada antes que como efecto de la acumulación originaria, ¿no? Que es como lo explica Marx, ¿no? O sea, para Marx se origina el mercado de fuerza de trabajo por el proceso de acumulación originaria, en cambio Kud dice que es por el despliegue de la propiedad privada que se desarrolla ulteriormente, digamos, la libertad de vender tu fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, en la exposición de Kud se echa de menos una explicación de por qué se desarrolla naturalmente el mercado de fuerza de trabajo a partir del mero establecimiento de la propiedad privada sobre el capital, ¿no? Eso creo que, por lo menos no me queda como muy claro en lo que expone Kud, no sé si lo digan otros libros. Perdón, está entrando Bet. Bueno, el tercer aspecto es un mercado libre, abierto y descentralizado, ¿no? Para Kud, perdón, hay alguien que tiene su audio. Creo que es Fer. Ya. La tercera condición es un mercado libre, abierto y descentralizado. Para Kud esto quiere decir en primerísimo lugar que ninguna entidad ajena a los agentes del intercambio puede intervenir para restringir el tráfico de mercancías, ¿no?
o para intentar llevar a cabo alguna regulación planificada de la producción que sea distinta a la que espontáneamente se articula por el juego de la oferta y la demanda, ¿no? Por supuesto, Kud está pensando que esa entidad habría que identificarla con el Estado, ¿no? Sin embargo, ella defiende que la regulación estatal no puede excluirse completamente de la definición, sino que la gestión, ¿no? O más bien la intervención estatal tiene que ser admitida en alguna medida o en algún grado, ¿no? Por alguna razón, y esto dicho sea de paso, Hood le atribuye erróneamente a Marx la presuposición de que el modo capitalista de producción excluye absolutamente la intromisión del Estado. En realidad yo no sé por qué lo dice, ¿no? No veo ninguna evidencia textual en Marx, ¿no? De que Marx quiera presuponer que el capitalismo solo existe ahí donde hay ninguna intervención del Estado, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de Kut, vuelvo a ella, cabe esperar que el Estado intervenga ahí donde sea necesario proteger la propiedad privada o ahí donde queda, o donde quepa más bien, restringir el tráfico de mercancías que lesione esa propiedad, ¿no? Por ejemplo, la piratería o el tráfico de personas, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Desde la posición de Kut. O finalmente, cabe esperar esa intervención donde sea necesario reducir las asimetrías de información o garantizar las condiciones mínimas de equidad para el mejor funcionamiento del mercado, ¿no? Y cabe esperar todo esto sin dejar en entredicho el concepto operativo de capitalismo, ¿no? Hasta ahí yo creo que su definición es bastante sólida, ¿no? Digo, independientemente de las polémicas con las que podemos tener en ella, creo que es bastante sólida. Y bueno, la última nota es la cláusula de no discriminación, y aquí creo que es donde más en desacuerdo podría yo estar, pero bueno, eso lo discutiremos al final. Bueno, la cláusula de no discriminación se refiere al hecho de que desde el punto de vista del intercambio mercantil, los criterios de eficiencia y de utilidad tienen preeminencia, ¿no? O tienden incluso a hacer abstracción de cualesquiera otros criterios de identidad sociopolítica de los agentes económicos, ¿no? La versión marxista de este criterio es, por supuesto, la noción de trabajo abstracto, ¿no? En el sentido de que la fuerza de trabajo de la clase proletaria cuenta para el capital solo como una masa indiferenciada de generadora de valor, pues, ¿no? Ahora, de acuerdo con Kut, este solo hecho debería favorecer formas de reproducción social que estén menos apegadas a criterios discriminatorios, ¿no? En el entendido de que tales criterios generan costos de transacción que los vuelven ineficientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Negarle el derecho al trabajo a una persona en razón de su identidad sexogenérica, ¿no? O su color de piel, o su nacionalidad, etcétera, no solo reduce la fuerza de trabajo disponible, sino que a gran escala, a mediano y a largo plazo, diríamos, ¿no? Reduce incluso la demanda, ¿no? Ese sería un poco el razonamiento de Kuhn, ¿no? Sin embargo, ¿no? Y a pesar de que a primera vista la noción marxista de relación de valor, ¿no? Pareciera ratificar la existencia de este criterio, como rasgo esencial del capitalismo, el marxismo sostiene que el capitalismo, de hecho, busca incrementar la eficiencia, es decir, aquí el grado de explotación, por vía de la segmentación de la clase proletaria, ya sea que tal segmentación divida al proletariado en un ejército industrial de reserva y en un ejército en activo, o bien que el ejército en activo mismo esté segmentado según grados de explotación hasta llegar hasta la superexplotación. Ya hemos visto eso en otras sesiones, ¿no? E incluso ya les he mencionado, ¿no? Que el caso de Jean Moulier-Boutin, ¿no? Que decía que incluso que el fenómeno de la rigidez a la baja del salario nominal, ¿no? Está posibilitado por la rigidez de la división social del trabajo según criterios discriminatorios excepcionales, ¿no? Para los cuales no aplica tal rigidez, que permiten, esa rigidez permite presionar a la alza el salario nominal para sectores privilegiados de la clase proletaria. Si esta tesis es cierta, la tesis de Moulier-Boutin, y que Marx ya la había señalado un poco para el caso de la explotación de las mujeres bajo el capitalismo, entonces podría defenderse la tesis opuesta a Kuhn de que el capitalismo puede coordinarse muy bien y felizmente, diríamoslo así, con mecanismos de discriminación social, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver pues con toda la teoría marxista sobre el salario, ¿no? Teoría que Kuhn parece que, o más bien Kuhn parece que no distingue muy bien cómo se establece la determinación salarial a partir de las relaciones
entre clases e intraclases, ¿no? Bueno, luego hace una mención, una tipificación sobre los tipos de capitalismo. En esto no me voy a meter, creo que es bastante, se explica por sí sola un poco, ¿no? Es bastante clara, como lo dice Kuhn, ¿no? Que está el capitalismo guiado por el Estado o el capitalismo desarrollista, el capitalismo oligárquico, que es un poco como ella identifica el capitalismo latinoamericano, ¿no? Cosa chistosa, ¿no? Porque en Latinoamérica, pues los gobiernos de izquierda se quieren identificar usualmente con el desarrollismo, ¿no? Entonces, hay una incompatibilidad muy rara, ¿no? Y bueno, está el capitalismo de las grandes firmas y finalmente el que ella defiende, que es el capitalismo emprendedor. Pero bueno, no me interesa demasiado meterme en esa eh, tipificación, creo que es muy clara, ya lo dejamos muy en claro. Bueno, lo que me interesa es esto, ¿no? La explicación teórica del éxito del capitalismo según Ancud, ¿no? Aquí se va a poner un poco abstracta la cosa, entonces pido paciencia, ¿no? Entonces está la idea esta del óptimo de Pareto, ¿no? Perdón, mi gatito está, perdón. Bueno, el óptimo de Pareto describe un punto de equilibrio en la distribución de recursos tal que no puede mejorarse la situación de un agente sin empeorar la situación de otro, ¿no? Se trata, en consecuencia, pues, ¿no? De la medida para el mejor escenario de distribución posible, dadas condiciones muy bien definidas, ¿no? En teoría, nos lo explica Kud, este óptimo se alcanza en condiciones de competencia perfecta, pues, ¿no? Por supuesto, Kud concede que tales condiciones no se dan plenamente en la realidad y que las medidas gubernamentales pueden intervenir aquí a efecto de fomentar esas condiciones, ¿no? Ahora, sin embargo, desde el punto de vista de la teoría marxiana de la crisis, ¿no? De la que hemos dedicado aquí casi todas las sesiones, ¿no? La caída de la tasa de ganancia se da incluso suponiendo un óptimo de Pareto en la distribución del producto de valor entre clases, ¿no? Es decir, entre la clase capitalista, proletaria y terrateniente, ¿no? En el entendido de que todas las externalidades suponen solamente costos transferidos, ¿no? Esto se debe, o sea, esa caída de la tasa de ganancia a pesar del óptimo de Pareto, se debe a que la evolución de las relaciones de producción presiona a favor del incremento en la composición orgánica del capital e induce una desproporción entre la tasa de ganancia y la tasa de acumulación, independientemente de que la distribución entre salarios y ganancia, por poner un ejemplo, sea correlativa a las magnitudes del valor de capital variable y de plusvalor. Es decir, independientemente de que se respete la distribución, el óptimo de Pareto, esas magnitudes van a presionar en el sentido de que haya una desarticulación entre tasa de ganancia y tasa de acumulación, ¿no? Entonces ese desequilibrio va a surgir independientemente de la optimalidad de Pareto, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Bueno, y es que es en el punto en el que la tasa de ganancia deja de coordinarse con la tasa de acumulación que entran en función los mecanismos contrarrestantes de la caída, ¿no? Por ejemplo, el incremento del grado de explotación hasta la superexplotación y la desvalorización del capital constante, ¿no? Y es en este mismo punto donde la recuperación económica solicita que se rebase el óptimo de Pareto, ¿no? De modo que solo puede continuarse la acumulación a expensas, uno, del fondo de reserva, del fondo de consumo de la clase proletaria, y a expensas, dos, de los pequeños capitalistas, ¿no? Es decir, la centralización del capital. Entonces, ese ciclo hace que, a pesar de que hay un escenario de optimalidad de Pareto, la modificación en las relaciones de producción presione hacia un quebrantamiento, pues, de ese óptimo de Pareto, ¿no? Que quiere decir aquí superexplotación y sobreacumulación de capital, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, el óptimo de Pareto, para el caso de la rigidez del salario nominal, se da solo en la relación interclase, es decir, entre capital y el segmento corporativo de la clase obrera, pero no en una relación intraclase, es decir, no se da entre los distintos segmentos de la población obrera, ¿no? Es decir, que existe un óptimo de Pareto entre capital y clase obrera, es decir, que se distribuyen los salarios en función del valor de la fuerza de trabajo, pero solamente en función o gracias a que los segmentos superexplotados de la población obrera presionan a la alza el salario del segmento privilegiado de la clase proletaria. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, un óptimo de Pareto se da a costa del otro. Es un poco el punto, ¿no?
Bueno, los agregados de información, ¿no? Que es el otro punto fuerte de la defensa de CUS, ¿no? En la página 72 de la versión, o más bien de la impresa, ¿no? CUT dice, los mercados capitalistas, estoy citando, pueden también ser definidos sobre la base de que son agregadores eficientes de información, en particular de información relativa a preferencias, costos y beneficios, ¿no? Hasta ahí CUT, ¿no? Bueno, entonces la idea es que el conocimiento de la naturaleza y la cantidad de lo que debe ser producido puede obtenerse de forma más eficiente por medio de las oscilaciones de la oferta, de la demanda efectiva, perdón, ¿no? Perdón, se me fueron las notas. Bueno, ya. Se puede conocer mejor la naturaleza y la cantidad de lo que debe ser producido por medio de las oscilaciones de la demanda efectiva antes que por cualquier censo efectuado por alguna planificación centralizada, ¿no? Esa es un poco la idea de CUT, ¿no? Además de que en condiciones de competencia perfecta, ahí donde puedan ser fomentadas, ¿no? En alguna medida, pueden reducirse sensiblemente las asimetrías de la información. Uno de los problemas que sobre este punto detecta Marx, no es el principal, pero es uno de esos problemas, es que la demanda es una demanda solvente, ¿no? Cuando se habla de demanda, se habla de demanda solvente. De manera que se trata solo de un indicador indirecto de las necesidades de consumo efectivas, ¿no? Y la divergencia entre ese índice, ¿no? Y tales necesidades es más marcada ahí donde se crea un mercado de dinero, es decir, ahí donde la demanda está compuesta por meros comerciantes que mantienen las mercancías en la esfera de la circulación, impidiendo que toquen la esfera del consumo, ¿no? Que es lo que sucede con la especulación mercantil, ¿no? Especulación, digamos, ¿no? Que por otro lado fomenta los sesgos que inducen asimetrías de información, ¿no? Pero bueno, eso es lo menos importante, ¿no? En segundo lugar, está el hecho de que no solo se trata de cubrir una demanda de medios de producción, sino de satisfacer la demanda de capital, que es el único medio por el cual puede realizarse plenamente el plusvalor. Esto quiere decir que la información que la producción capitalista de mercancías encuentra relevante es solo aquella que es relativa a las condiciones de acumulación o de reproducción en escala ampliada. En última instancia, información relativa a la tasa de acumulación. Para decirlo como muy brevemente, ¿qué proporción del plusvalor debe reinvertirse como plus capital? Esa es la información relevante para la empresa capitalista, ¿no? Ahora, si damos por bueno el teorema de la caída de la tasa de ganancia, la tasa de acumulación sobreestimará siempre y en todo caso la masa de plusvalor que podrá ser ulteriormente realizada, de manera que imprimirá un sesgo en la información que conducirá a la sobreacumulación o a la plétora de capital, ¿no? De modo que es más que cuestionable que el capitalismo pueda ser un eficiente agregador de información, ¿no? Voy a repetir la idea por si no quedó más o menos clara. Entonces, la información relevante para la empresa capitalista es la de la tasa de acumulación para efectos de realizar plenamente el plusvalor producido, ¿no? Pero si el teorema de la caída de la tasa de ganancia es cierto, entonces esa estimación siempre lo va a sobreestimar, de tal manera que siempre va a quedar una masa de plusvalor que no se va a realizar y se va a dar el efecto de sobreacumulación. Entonces ahí hay un sesgo en la información, pues, ¿no? O sea, no se da plenamente la información sobre, o no se estima, pues, los capitalistas no estiman la contracción económica para efectos de la no realización del plusvalor. Esa sería un poco la idea. Y bueno, finalmente el concepto de explotación. Aquí Kut sigue supuestamente a Marx, ¿no? En el entendido de que ella reconocería que el fenómeno de la explotación a partir de o reconocería pues la explotación a partir del fenómeno de la apropiación del plusvalor por parte del capitalista. Digamos que por lo menos a primera vista eso parece ser correcto, ¿no? Sin embargo, comete un error que es, por otro lado, común a muchos economistas, incluidos algunos marxistas, ¿no? No quisiera decir nombres, pero los voy a decir, ¿no? Como Adorno, Horkheimer, ¿no? Laclau, ¿no? Que confunden, pues, el plusvalor con el producto excedentario, o el producto excedente, ¿no? Lo mismo sucede con Kut, ¿no? El producto excedente es el resultado de la productividad marginal, dice Kut, ¿no? Y ahí estamos de acuerdo. Esto es el incremento en la productividad debido a la modificación en algún factor de la producción, ¿no?
Ahora, en el Capital, Marx dice que esta productividad marginal es, sí, una condición para la aparición del plusproducto y del plusvalor, pero eso no implica su realización ni su realidad, ¿no? La producción marginal puede contar como parte del tiempo de trabajo necesario y al mismo tiempo que reduce o podría reducir la extensión de la jornada laboral. Pero, o sea, es decir, los incrementos de producción los incrementos en la productividad podrían reducir la jornada laboral sin que exista el plus trabajo ni el tiempo de trabajo excedentario, pues, ¿no? Eh, para que la producción marginal pues, pueda objetivarse como plus producto, dice Marx en el volumen 1, en el segundo tomo, perdón, en el tomo 1, volumen 2, es necesaria que haya una coacción externa, ¿no? Entonces, si Kut puede asimilar el plusvalor con el excedente económico, es porque hace abstracción de las relaciones de producción específicas, de manera que la interacción entre clase obrera y capital sería análoga a la relación entre los participantes en un trueque, ¿no? Que intercambian sus excedentes de producción, ¿no? En este caso, el producto marginal del capital por el salario, ¿no? Por ejemplo. Lo que Kut pasa aquí por alto es que la productividad marginal puede arrojar ganancias extraordinarias por encima del producto de valor, pero el plusvalor existe incluso sin incrementos en la productividad marginal, pues el plusvalor hace parte del valor pleno de la mercancía. No es un excedente sobre ese producto de valor, pues, ¿no? Por otro lado, el suministro de plus trabajo está garantizado porque en términos generales la clase obrera se pone, en marcha primero para cubrir el tiempo de plus trabajo y luego cubre el tiempo de trabajo necesario. De modo que para comprar su derecho a la existencia debe primero garantizar el derecho espurio del capital a la explotación, ¿no? Y tal explotación puede tener lugar finalmente sin necesidad de presuponer ninguna condición injusta de fondo, ¿no? Como dice Kuth. Esto es aún en el caso de que el salario cubra el valor pleno del capital variable, ¿no? Entonces, lo que voy a decirlo muy brevemente, lo que único que estoy diciendo es que la noción de explotación que tiene Kuth se basa en un escenario de trueque, para decirlo brevemente, ¿no? No está pensando en las relaciones de valor específicas de la producción capitalista, ¿no? Porque está pensando que el excedente, el plusvalor es una función de la productividad marginal, ¿no? Y eso no dice Marx, lo que dice Marx es que la reducción, el incremento de la productividad es efecto de la productividad marginal, en efecto, pero eso es solo una condición de posibilidad, una condición necesaria del plus trabajo y del tiempo de trabajo excedentario, pero no es su realidad, ¿no? No es una condición suficiente. Bueno, y acabo estas notas solamente con dos observaciones muy, muy breves. Una sobre el equívoco uso o la interpretación errónea, pues, ¿no? Sobre el fetichismo mercantil, ¿no? Y otra sobre la noción de pauperización, ¿no? Kuhn defiende la idea o el efecto que tendría el fetichismo mercantil en el entendido, o más bien bajo la interpretación de que para ella el fetichismo mercantil consistiría en la preeminencia que el valor de cambio tiene en la toma de decisiones en la compraventa, pues, ¿no? De tal forma que por el fetichismo mercantil yo podría evaluar a una trabajadora o a un trabajador por su eficiencia productiva y no por alguna identidad político-social, pues, ¿no? Es decir, esa preeminencia, el valor de cambio, haría que yo tuviera una evaluación puramente económica y no discriminatoria de la misma. Entonces, en ese sentido, Kuhn defiende el efecto del fetichismo mercantil. No voy a discutir eso, lo que quiero discutir es que Marx cuando habla de fetichismo no habla de nada de eso, ¿no? Lo que quiere decir Marx es que con el fetichismo él quiere hacer una crítica o una observación metodológica contra la economía vulgar y algunos aspectos de la economía política clásica, ¿no? Es decir, es una crítica a los teóricos, ¿no? No es una actitud que de espontáneo tengamos en el mercado, que consiste simplemente en confundir la determinación del valor, es decir, aquella cualidad que hace las mercancías equivalentes entre sí, con una cualidad física o una propiedad cósica, por decirlo así, como sería el peso, ¿no? En las equivalencias, ¿no? Entre cuerpos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo que ves que la de Marx es una observación metodológica y no es una crítica de una experiencia de la conciencia común en el mercado, pues, ¿no? Es una crítica sobre la investigación teórica sesgada
por parte de la economía vulgar, ¿no? Y bueno, finalmente la pauperización, que es una crítica que Kuhn le atribuye a Marx, ¿no? Bueno, Marx como tal no dice que la tendencia del capitalismo sea necesariamente a pauperizar a la clase proletaria. Más bien hay que entender que esos son ciclos, o más bien que la pauperización tiene que ver con los ciclos de contracción y ampliación de la acumulación capitalista, ¿no? Entonces la idea es que para Marx se trata de que el plusvalor relativo, la producción relativa de plusvalor, puede sí reducir el valor de la fuerza de trabajo, pero eso no quiere decir que la fuerza de trabajo quede pauperizada, al contrario, ¿no? En tiempos de expansión económica, quiere decir que la productividad se ha incrementado de modo que el consumo obrero puede incrementarse y cubrirse con el mismo salario, ¿no? Entonces se reduce el valor de la fuerza de trabajo, pero no necesariamente quiere decir que se reduzca su fondo de consumo, sino que con un menor salario puede incluso, o podría incluso comprar hasta más, pues, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con la malinterpretación de que reducir el valor de la fuerza de trabajo quiere decir pauperizarla, ¿no? Y eso no necesariamente es cierto. Hay que contextualizar en qué momento eso implica una pauperización y en qué momento implica, al contrario, una expansión del fondo de consumo obrero, ¿no? Y bueno, yo hasta ahí lo dejo. Esas son como las observaciones que tengo sobre la teoría económica subyacente, ¿no? Si tienen dudas, ahorita las podemos resolver. Y pues le doy la palabra a Cintia. Gracias. Bueno, yo voy a hacer algo mucho más modesto que lo que nos presentó Yankel, porque mi aproximación es más un seguimiento al texto, a la parte sobre todo sobre el feminismo, y no tengo como distancias tan claras y con respecto a Marx, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí. Primero, ¿por qué esta aproximación, ¿no? La de Kuhn, nos ayudaría dentro del feminismo? ¿Por qué ella cree que hay ahí un tema, ¿no? Bueno, hay que mencionar que Kuhn es una autora liberal que además conserva, ¿no? Y tiene en el centro estos deseos de equidad y libertad que habría que primero decir que son profundamente occidentales y que si nosotros vemos algunos otros tipos de feminismo, veríamos que ahí se discute incluso este principio de la libertad o de, ¿no?, la autorrealización, que es lo que está de fondo en su propuesta de un capitalismo feminista. Entonces, bueno, como ideal feminista, esto ella lo lleva a lo que llama un capitalismo ilustrado y dice, bueno, primero, ¿en qué estamos de acuerdo? Porque lo que voy a tratar de reconstruir es el debate entre las feministas marxistas y ella, ¿no? Y las liberales, ella como representante de las liberales, y un poco dice, ¿en qué estamos de acuerdo yo y Holmström? Bueno, estamos de acuerdo en que las mujeres han sido históricamente oprimidas, ¿no?, en todas las culturas, por un lado, por otro que el sistema sexogénero, bueno, ya no le llama sistema sexogénero, pero en la tradición feminista así se le llama, hay siempre una jerarquía de un género sobre otro, y también que la división del trabajo beneficia a los hombres, ¿no? Y esto significa que, bueno, muchos temas que ya hemos aquí escuchado, ¿no? La brecha de género, la división del trabajo, siempre dejando los trabajos más precarios, los trabajos que incluso no reciben salario, a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos de acuerdo en general, ¿no?, como feministas, pero empieza ya a establecer algunas distancias. Dicen que no estamos de acuerdo, dice Kuhn, bueno, en que los valores que se deben de enarbolar cuando se superen las injusticias, en esos justo no estamos de acuerdo, ¿no? Porque el liberalismo asume que se tendría que buscar la libertad y la igualdad, y un poco el feminismo marxista, creo, y un poco por las posiciones liberales, critica que justo no haya un proyecto, ¿no? Después de la superación de las injusticias, ¿no? Esto es un poco como el punto de vista liberal. Y por otro lado, hace una definición de qué entiende por patriarcado, bueno, no hace, sino que retoma a Silvia Waldy, cuando ella define patriarcado como sistema de estructuras sociales que permite a las mujeres explotar a los hombres.
Ay, no, perdón, que permite a los hombres explotar a las mujeres. Gracias. Aquí se me cambió la palabra, ¿no? Y esto obviamente tiene, ¿no? O tiene lugar en diferentes espacios sociales, los religiosos, los institucionales, los políticos, y bueno, en fin, esto ya lo sabemos un poco hasta el cansancio. Entonces ella primero argumenta por qué el patriarcado es mucho más afín al socialismo, incluso que al capitalismo. Esto lo voy a mencionar, pero después veremos con Holmström cómo ella le responde con un estudio más o menos detallado del socialismo real y le contesta, ¿no? Pero bueno, un poco esto se verá la siguiente sesión, pero hasta aquí le vamos creyendo, ¿no? Aceptando lo que dice. Bueno, para ella el patriarcado como un sistema colectivo, justo al enfatizar las necesidades de la colectividad, se acerca mucho más a sistemas como el socialismo o como esto que llama pseudo capitalismo, ¿no? Y aquí entran los ejemplos de los capitalismos oligárquicos que asocia con África, que asocia con América Latina, en donde dice que sí que hay una afinidad profunda con el patriarcado, porque justo ahí también se pone a la colectividad antes que a la individualidad, y bueno, ella siempre está enfatizando en el libro que el capitalismo se trata de una preocupación por las individuas en este caso, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a hablar un poco de cómo es que hace una lectura del capitalismo que es empírica, ¿no? Y que va a echar mano un poco de la historia. Y para esto es importante mostrar que ella va a hablar de diferentes aspectos, ¿no? De lo que entiende como esos criterios objetivos que pueden medir los intereses humanos y que pueden ayudarnos a medir qué sistema es mejor, si un capitalista o uno que no lo es, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los criterios que ella va a anunciar, a estudiar, que yo no voy a poder hablar de todos, pero voy a hablar nada más de dos, ella examina estadísticas sobre la expectativa de vida, la fertilidad y la mortalidad infantil, el acceso a la educación en la infancia y los índices que miden el bienestar, ¿no? Esto, bueno, como evidencia empírica, retoma algunas estadísticas y yo solamente voy a hablar de la expectativa de vida, ¿no? Y el acceso a la salud en ciertos momentos de la historia del capitalismo y luego de los cambios en la calidad de vida, ¿no? Y de algunos puntos, porque insisto, creo que si a alguien le interesa profundizar en esto, es mejor ir al texto, ¿no? Pero bueno, aquí rescataré primero lo que ella reconoce como los avances en materia de salud que están detrás del aumento el aumento de la expectativa de vida en cierta época, ¿no? Entonces, bueno, primero ella dice, si nosotros empezamos a pensar cuándo comienza el capitalismo, bueno, el capitalismo podría decirse que empieza en Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? Porque empieza a haber ahí una acumulación de capital como condición para el inicio de producción a larga escala. Dice, eso podría ser un momento, pero a ella le interesa más hablar de un inicio del capitalismo justo cuando hay un aumento en el ingreso per cápita, y para ella esto empieza en Inglaterra. Bueno, aquí, Yanks, me ayudarías a la primera, sí, gracias, el PowerPoint. En la primera, ahí vienen las fechas para que ustedes las puedan ver. El aumento del ingreso per cápita en Inglaterra ocurre en 1783, 1830, en Suiza 1868-90, Francia 1830-70, Japón 1885-1905, ¿no? Y dice después, para dar esta información, ella se basa en un texto de Richard Easterling que se llama How Beneficent is the Market,
dice esta transición, ¿no?, a la salud o health transition empieza en Inglaterra en 1781, Suiza 1875, Francia 1893, Japón 1923, que si vemos hay una coincidencia fuerte entre este aumento del ingreso per cápita y lo que ella ya reconoce como el health transition. Ups, aquí hay un concierto afuera de mi casa, ¿se escucha todo? Sí, gracias. Bueno, ya podríamos quitarla. Gracias. Sí. Entonces dice, este aumento en la expectativa de vida para ella prueba que a mayor ingreso en el capitalismo, mayor calidad de vida, en tanto que mayor salud y por tanto mayor expectativa de vida. Esto caracteriza los dos últimos siglos. Para eso... Ay, perdón, me distraigo un poco con el sonido. Sí, esto cómo lo argumenta, ¿no? Dice, bueno, primero, la riqueza está relacionada con el ingreso porque permite pagar lo necesario, ¿no? Es como sentido común. Pero además, a mayor ingreso se reduce la pobreza, se reduce la mortalidad infantil y la expectativa de vida. Esto a mí me suena como a un círculo, ¿no? Donde dice, ¿quieren que esperemos tantito que pase? ¿Se está escuchando mucho? ¿No? Ok, bueno. Los países con mayor ingreso permiten libertades civiles y políticas en los ciudadanos y eso permite salud, longevidad y bienestar. A mí me parece esto como, está diciendo, los países del norte global viven más porque viven mejor, ¿no? O sea, como que las razones que da terminan nada más confirmando lo que está suponiendo o lo que quiere probar. Pero bueno, hay otros dos puntos de su argumento y es que todas las transiciones en materia de salud tienen como antecedente el capitalismo y esto tiene que ver con el progreso técnico, educación y sobre todo la educación femenina, ¿no? Aquí lo interesante es cómo discute, ¿no?, con Richard Sterling, porque en este texto que les comento, How Beneficent is the Market, Sterling dice que el punto no es que exista capitalismo, sino que el control de las enfermedades infecciosas lograron justo que aumentara la longevidad de vida y la mayor calidad en la salud, justo por los avances de la ciencia, y que esto no tiene que ver necesariamente con el ingreso per cápita, y que de hecho el mercado en la promoción de la salud ha tenido bastantes errores que tienen constantemente que ser regulados por el Estado, ¿no? Y que entonces más bien se lo debemos a la ciencia. Y bueno, a esto Booth responde un poco para tratar de darle más fuerza a su argumento, que hay que mirar que es necesaria la acumulación de la riqueza para el avance en la ciencia biomédica, ¿no? Y da muchos ejemplos de cómo la prosperidad ha permitido frenar con la sífilis, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco uno de los puntos, un poco para que se vea cómo va su exposición tanto de datos como los argumentos que tratan de dar una lectura de esas estadísticas. Y otro punto que quiero trabajar sobre ese apartado es el cambio en la calidad de vida en el capitalismo, porque ella encuentra tres aspectos que son importantes para considerar que hay una buena calidad de vida. Y uno de ellos es el aspecto material, que tiene que ver con cambios físicos en la vida, en el trabajo, acceso a comida, agua limpia, techo, que no exista violencia, los beneficios a nivel moral, que tienen que ver con un trato digno, respeto al derecho, y los beneficios en política, que tienen que ver con la posibilidad de que se exprese lo que uno necesita frente al gobierno y también lo que necesita la comunidad a la que uno pertenece frente al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, de aquí nada más retomaré uno de los trabajos estadísticos que ella cita, que es el de la OCDE, porque ahí ella menciona cómo funciona el aspecto de las horas de trabajo, ¿no? Que es otra de las razones por las que dice que es mejor el capitalismo. Lo que ella dice es que, bueno, hubo un cambio, ¿no?, en la organización del trabajo, porque en la Edad Media el trabajo está constreñido a lo que las estaciones permitían, a
que los horarios, la luz del sol permitía, pero ubica ya, cuando empieza a dar números, es en la industrialización que ubica en el siglo XVIII y XIX, en donde el trabajo, por lo menos en Estados Unidos, por año, en horas, consistía en promedio en 3.150 horas al año por trabajador. Y ella habla, ¿no?, de lo que puede significar un contraste en el desarrollo del capitalismo, y ella ubica esto en 1820, entre 1820 y el 2001, y dice que hay una disminución de las horas de trabajo en Japón en 45%, en Reino Unido en 40%, en Estados Unidos 20%, y bueno, aquí hay que ver que los países que menciona son países, ¿no?, que son considerados del norte global, potencias económicas, y creo que esto es consecuente, ya como que un poco haciéndole abogada del diablo, porque es consecuente con el hecho de que ella esté rastreando que son esos ejemplos, digamos, más limpios, ¿no?, en donde el capitalismo está más alejado de la corrupción y del patriarcado, que nos permiten considerar que realmente el capitalismo, como ella lo está entendiendo, tiene que ver con una disminución de horas de trabajo y con una mayor calidad de vida, ¿no? Esto tiene que ver con el aumento de la calidad de vida a nivel material, ¿no?, de lo que yo mencionaba. Y dice, bueno, para el 2002 podemos decir que en Estados Unidos se trabaja 1.815 horas por año, en contraste con las 3.150 por año, Reino Unido 1.707, Holanda 1.304, y otra vez aquí un poco anticipando cuál va a ser la respuesta de Holmström cuando habla de estos espacios de explotación que acontecen mucho en China, en la India, en América Latina, y en espacios como en donde no hay un Estado-nación que dé cuenta, ¿no? Como en los espacios sobre el mar, ¿no? Justo como todos esos espacios, ahí se dan otras condiciones de trabajo ahora mismo, ¿no? Entonces, un poco para mostrar que mucho de esto tiene obviamente un sesgo bastante, pues, no sé, del norte global, ¿no?, si lo queremos decir. Y sobre los avances en materia moral y política, ella dice, bueno, en los últimos 150 años ha habido un progreso infinito, ¿no? Se ha acabado con la esclavitud, el apartheid, ha habido un reconocimiento de los derechos de les niñas, ¿no? Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que estipula, ¿no?, cierta edad para el trabajo, que no pueden los niños estar en sitios peligrosos, ilegales o haciendo ocupaciones degradantes, bla, bla. Bueno, y el sumario de esta revisión es que para el caso histórico del capitalismo, bueno, esto ha traído para ella cambios dramáticos, como decía, en la expectativa de vida, pero también al transformar la tasa de fertilidad, porque las mujeres ahora ya no tienen 7 hijos, sino tienen 2, y esto aunado al incremento de la higiene, la disminución del trabajo del hogar, porque en algún punto también menciona que la innovación tecnológica, que es un poco lo que ella defiende, ¿no?, esto de la entrepreneurial, el capitalismo emprendedor, o el capitalismo que está cercano a la innovación tecnológica, lo que también trae de mano es un aumento en la innovación que permite reducir las horas de trabajo para las mujeres, ¿no?, en el hogar. Entonces, bueno, ella dice, todo esto hace que podamos decir que empíricamente el capitalismo es más beneficioso. Siempre tiene una relación ahí medio complicada con Cuba y con China e India. Con Cuba, bueno, porque sabemos, ¿no?, que la tasa educativa y la calidad de la salud allá es alta, pero aquí siempre tiene una discusión porque para ella no hay justo libertad de expresión, no libertad política, y con China y la India porque ubica que son países que están en una reciente, digamos, incorporación al capitalismo, y que en ese sentido siempre están ahí como esos casos en los que no podemos confiar. Y un poco también adelantando lo que viene con Holmström, Holmström va a decir justo que son los casos paradigmáticos, ¿no? Y ella se va a concentrar mucho en los datos que arrojan las condiciones de trabajo para las mujeres en ambos países, China y la India. Pero bueno, eso lo veremos en la siguiente sesión.
Y bueno, sobre la discusión que tiene con las feministas que están en contra del capitalismo, aquí me quiero también detener porque dice hay diferentes críticas, ¿no? Hay críticas que pueden ser consideradas materiales y otras psicológicas. Las materiales tienen que ver con que asumen que el capitalismo explota a las mujeres, un poco este término que Yankel ya nos explicó, ¿no? El tema de la explotación, que el capitalismo refuerza la división pública-privada, ¿no? Esa es otra de las tesis que se han discutido desde el feminismo marxista, y por otro lado que también el capitalismo exacerba la desigualdad, ¿no? Entonces ella va a discutir con esto punto por punto. Primero, ¿qué responde ella a este tema de que el capitalismo explota a las mujeres, ¿no? Bueno, un poco, no voy a repetir lo que abordó Yankel también, pero un poco esta teoría de la explotación, ¿no? Que está entendiendo Kuth en términos de, dice ella, es un ejercicio de coerción, ¿no? En donde los trabajadores, por su condición de pauperización, no tienen ninguna opción y tienen que aceptar, ¿no? No recibir lo que producen como plusvalor. Bueno, eso justo lo que dice ella constantemente es que es posible por las desigualdades previas, y que si no existieran las desigualdades previas, entonces no existiría, ¿no? Tal coerción. Y por eso ella promueve siempre esto que llama welfare minimum, ¿no? Así como unas condiciones de bienestar mínimas que tienen que ver con tener acceso a seguridad social, hasta donde entiendo también algún tipo de ingreso mínimo. Y un poco esto, porque ella no menciona ingreso mínimo universal, ¿no? Si no mal recuerdo, pero sí minimum welfare. Y después, en la página 300 por ahí, Holmstrom le responde, y sí entiendo por la respuesta que le da que se está refiriendo a un ingreso universal, ¿no? Mínimo. Entonces, bueno, por ahí creo que se está refiriendo a eso. Pero bueno, ustedes me dirán si creen que estoy en lo correcto. Y luego, bueno, entonces esta idea de la explotación ella la traslada, ¿no? al tema feminista, y dice, bueno, según estas feministas que no están de acuerdo con el capitalismo, lo que pasa es que los hombres se apropian del plusvalor del trabajo doméstico, ¿no? Y del trabajo sexual, y explotan a las mujeres. Aquí en bueno, no me acuerdo si en este seminario o en la clase, vimos que es un tema de discusión, ¿no? A discusión. Si el trabajo doméstico produce plusvalor, ¿no? Un poco nosotros no lo vemos así, pero bueno, ella lo está presentando de esa manera, ¿no? Que esas feministas marxistas sí creen que se trata de eso. Entonces, bueno, esto más la segregación ocupacional de las mujeres en sitios de discriminación y de acoso generan, ¿no? Justo una explotación particular dentro de las mujeres. Y además que esto, ¿no? Sí que también tiene que ver con la coerción, porque no hay una posibilidad de que las mujeres entren en todos estos circuitos de una manera voluntaria, ¿no? Como respuesta o como salida que podría darse aludiendo, ¿no? A la alternativa que presentaba antes Kuth. Entonces, bueno, si a alguien le interesa revisar concepciones liberales de explotación, Kuth cita a Robert Godin en un texto que se llama Explotar la situación y explotar a las personas, ¿no? Un poco como estas defensas que justo no, como la de Kuth, que no le dan seguimiento a lo que el feminismo marxista. Y bueno, la respuesta también en este caso que va a dar Kuth es que el plusvalor es producido por dos agentes, y su repartición, en el caso en el que hubieran las condiciones ideales, sería repartido sin coerción, y esto hace que no podamos hablar de explotación,
¿no? Entonces, bueno, la propuesta es que sin pobreza el trabajador puede demandar su parte de lo producido y y bueno, y esta también la extrapola al caso del feminismo y dice, bueno, en el caso de que las mujeres no fueran pobres, no estuvieran bajo coerción, accediendo a ese tipo de trabajos, ¿no? Pagos que tienen que ver con la vida doméstica, entonces al empezar a ganar dinero podrían tener mejores condiciones para negociar su situación en la familia y también en el exterior, ¿no? Que es un poco, pues sí, esta posición liberal. Lo que ella dice es el capitalismo no hace a las personas más pobres, las hace más prósperas. La pobreza viene, como ya lo he dicho, de la corrupción o del patriarcado, ¿no? Y en verdad lo que encuentra aquí en el capitalismo es cierta neutralidad que hace que el acceso, ¿no? A las ganancias, dependiendo de los talentos, vaya a ser diferenciado, vaya a depender de las personalidades y el libre desarrollo de esas personalidades, ¿no? Un poco lo que mencionaba Yankel hace rato sobre Jean Moulier-Boutin, justo contradice esta hipótesis, ¿no? Pero bueno, un poco para seguir con la exposición de lo que ella dice. Y luego cuando aborda el tema de la división pública y privada, dice esa división, ¿no? Esto que se adjudica al capitalismo que dividió el espacio entre lo público y lo privado, realmente es responsabilidad del patriarcado, ¿no? Y para argumentar esto, dice, bueno, hay muchas experiencias no capitalistas en donde esta división existe. Una de ellas es la URSS y otra Irán, Arabia Saudita, África. Dice, esto sigue aconteciendo incluso si no hay capitalismo. Además, hay países capitalistas que no son machistas, ¿no? O que han tratado de alejarse lo más posible del machismo y como ideal tiene mucho y muy presente a los países nórdicos, ¿no? En donde se sabe que la brecha salarial es muy baja, se sabe que las condiciones, sobre todo la participación de los hombres en la vida del hogar es más intensa, ¿no? Entonces un poco da esos ejemplos para decir, bueno, si existe ese tipo de capitalismo, pero no existe ese tipo de socialismo, pues tenemos un ganador, ¿no? Ya después veremos cómo Holmström le debate y le dice, no, también en ciertas experiencias socialistas hubieron grandes logros por parte de las mujeres, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la segunda parte. Y luego, bueno, sobre este punto de que el capitalismo exacerba la desigualdad, ella dice, bueno, hay muchas socialistas y muchas autoras postcoloniales que dicen que exacerba la desigualdad, pero, y aquí voy un poco a ser reiterativa, la desigualdad de las mujeres es otra vez producto del patriarcado. Y otro punto que es un poco más interesante, que la desigualdad no es necesariamente problemática, porque, y aquí cita a Hayek, es una consecuencia de la libertad y la diferencia, ¿no? Y un poco, esta es una posición muy liberal, que yo me acuerdo que alguna vez la estudié, ¿no? En la clase de filosofía política, ¿no? Esta idea de, bueno, si tenemos diferentes capacidades, entonces, ¿cuál sería el problema con que tuviéramos diferentes realizaciones personales y diferentes maneras de interactuar en el capitalismo? Y esto para decir más bien otra vez, ¿no? Si contamos con condiciones básicas de bienestar, eso no sería un problema, ¿no? Eso ya sería dependiendo de las ganas que tiene la gente de trabajar o no trabajar. Y bueno, otro punto importante es que el capitalismo para ella debe proporcionar sustento a quien no se lo puede dar a sí mismo, ¿no? En ese sentido debe aminorar la desigualdad, pero cuando esa desigualdad sea moralmente problemática, ¿no? Cuando no es bienvenido. Entonces, bueno, me voy a saltar un poco porque creo que ya me alargué mucho.
Pero también tiene una discusión con los daños psicológicos que tiene el capitalismo y un poco, como dice Yankel, ¿no? En esta interpretación que tiene del fetichismo como falsa conciencia o como naturalización de las relaciones sociales, ¿no? Ella lo traslada, ¿no?, al asunto del feminismo y dice, bueno, hay una como devaluación del trabajo de las mujeres justo porque esa fetichización, ¿no? Esto un poco en términos de lo que ella está desarrollando, esa fetichización ha hecho que las mujeres tengan una falsa conciencia con respecto a fenómenos como la prostitución, la pornografía o el alquiler de úteros, ¿no? Que sabemos que son temas muy debatidos en el feminismo y la posición aquí es que está, ¿no?, recuperando a esas feministas marxistas que cuestionan, eso olvidé decir, que asumen que hay una falsa conciencia y que en este caso de la prostitución, la pornografía y el alquiler de úteros se está dando una doble fetichización en donde las mujeres aparecen como objetos sexuales y como mercancías, ¿no? Esto un poco las críticas, esto otra vez dentro de las críticas feministas marxistas y a lo que ella responde, bueno, lo que ella, perdón, responde me parece como bastante confuso, ¿no? Porque ella no da como una no echa mano de otras herramientas teóricas, no sé, aquí pudo haber ocupado el psicoanálisis, la misma Judith Butler da muchas herramientas para pensar cómo se dan estos fenómenos de falsa conciencia, eh, pero ella no lo resuelve así, ella lo que dice es que, dice esto que es muy escandaloso a mi gusto, ¿no? Que el fetichismo introducido por el capitalismo tomaría el lugar del fetichismo tradicional, ¿no? O sea, que justo de lo que se trata es que ese fetichismo tradicional que se viene heredando de las culturas patriarcales religiosas, ¿no? Pueda ser sustituido por un fetichismo capitalista, pero ella lo entiende de una manera muy distinta, ¿no? Ella entiende que esto se puede subvertir, que las mujeres, ¿no? Creo que esto también tiene que ver con una infantilización grande a las mujeres religiosas, ¿no? Porque es así como las mujeres que han estado en regímenes tradicionales y que tienen un falso deseo de vivir subordinadas, ellas podrían tener la oportunidad de subvertir, ¿no?, esa falsa conciencia y sí entran dentro de una ideología capitalista en donde los derechos individuales puedan ser adoptados por las mujeres, en donde pueda existir esto de la ventaja mutua, ¿no?, un término que ella introduce, la ventaja mutua, en donde cada individuo busca su ventaja, ¿no? Entonces, insisto, no dice cómo, no dice, solamente dice ya al adquirir algún lugar, al adquirir algún trabajo, al participar, entrarían en esa posibilidad de sustituir un fetichismo por otro, ¿no? Esto es un poco polémico. Y bueno, ya para no, y para ya concluir, no ser el cuento más largo, ella propone esto que les comentábamos de un capitalismo ilustrado, ¿no? Y hace un manifiesto del capitalismo feminista en donde dice lo que debe estar en el centro es la condición de propiedad privada del capital, esto que ella llama private ownership of capital condition, un mercado libre, abierto y descentralizado, unas condiciones de trabajo asalariadas libres y la no discriminación, ¿no? Entonces, bueno, además entiende como capitalismo ilustrado que no exista la discriminación, que no haya segregación racial o étnica y además que el Estado pueda dar o pueda garantizar algo así como una reestructuración, ¿no?, independiente con respecto a la salud pública, la educación, la defensa y el combate, la defensa de los recursos naturales y el combate a la contaminación. En algún momento ella se trata de poner a discutir con la cuestión ecológica y ella dice, bueno, pero mejores empresas van a poder invertir en hacer algo con todo el desperdicio que producen, ¿no? Y así lo resuelve
lo cual también es más que cuestionable. Y luego, bueno, también se trata de garantizar un estándar decente de vida con suficientes bienes, ¿no? Y esto tiene que ver con incentivos para la innovación y la competencia, ¿no? Dice, pues, esto puede generar algunas burbujas, pero el capitalismo ilustrado tendría que prever sobre las especulaciones y también algo que me parece valioso, ¿no? Un poco como en términos de una autora que podría no hablar de esto, que es la promoción, el apoyo a los sindicatos, porque dice la igualdad entre trabajadores y jefes fortalece a los trabajadores y esto es bueno para el capitalismo porque permite la máxima participación en el mercado, ¿no? Siempre poniendo eso adelante. Y también porque dice los sindicatos combaten monopolios, ¿no? Y los monopolios no son buenos para el capitalismo. Y bueno, la base ideológica de esta propuesta de capitalismo ilustrado es que nadie debe sacrificar su interés sin esperar un beneficio. Y dice que esto es algo que sí que le viene bien a la lucha feminista. Algo, y ya para cerrar, que creo que hay que mencionar también es que muy poco se dice sobre la asociación casi necesaria que hay entre liberalismo y feminismo, ¿no? Y que de alguna manera, ahora que la leí, dije, bueno, me hace sentido un poco esto, ¿no? Y bueno, la necesidad de cuestionarlo también. Gracias.